Listo, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse de manera puntual a el segundo webinar, la repetición de introducción a la nueva versión del estándar de PCI DCS 4.0. Les agradecemos, estamos muy contentos, ya tenemos muy buen quórum. Muchísimas gracias. Esta grabación pues va a quedar, se la vamos a estar compartiendo de igual manera y la vamos a subir a nuestras páginas. Así que muchísimas gracias. Les doy la palabra a nuestra directora de consultoría, Claudia Mejía, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar. Y este webinar surge en respuesta a muchas dudas que han habido sobre el análisis de riesgo en esta versión 4.0, porque en la versión 3.2.1 y versiones anteriores del estándar, la propia norma establecía las periodicidades para implementar controles que iban desde diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Y en esta nueva versión lo deja abierto, precisamente entendiendo que hay diferentes necesidades, que hay diferentes ambientes, a que cada organización vaya a establecer sus propios periodos, pero requiere hacer un análisis de riesgo para poder establecer la periodicidad. Después del lanzamiento de la versión 4.0, surge un paper que el propio Council emite, y en este paper hace una sugerencia sobre las periodicidades que está recomendando para ciertos controles. Entonces surge una nueva duda. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con los controles aplicando como normalmente los estamos aplicando, pero hacemos el análisis de riesgo, o nada más copiamos las periodicidades que está sacando el Council en su paper, y eso quiere decir que hacemos un análisis de riesgo o no lo hacemos? Entonces, ese tipo de preguntas sabemos que nuestros clientes las han estado teniendo, y lo que queremos hacer es ser un espacio para que ustedes puedan tener una guía sobre cómo abordar estos nuevos controles. Evidentemente, para pasar de lleno al tema de análisis de riesgo que nos va a ayudar nuestro consultor Andrés Patiño, que es experto en riesgos, requerimos establecer primero un contexto. Entonces, estas primeras slides vamos a recordar cuándo surgió la versión 4, cuáles son los requerimientos que son obligatorios, por lo cual nos vamos a ir a las siguientes slides. Aquí vamos a mostrar un timeline desde el 2020, cuando surge la versión 4.0, que ya el Council como tal la está publicando, y también empieza a sacar todos los entrenamientos para los asesores internos, para los asesores de seguridad, que son los CISAs y los QSAs, y bueno, empiezan a capacitarse en esta nueva versión. Posteriormente, en el 2023, pues ya tiene todo este tiempo para implementar los controles que son de inmediata aplicación, y hasta este año, en este trimestre, el 31 de marzo, fue la última fecha en que la versión 3.2.1 fue vigente, y ya a partir del 1 de abril de este año es que la versión 4.0 es la única que está publicada, y cualquiera de las entidades que desea ya sea certificarse o recertificarse tendrán que seguir la versión 4. Por aquí al final van a ver una línea verde donde habla de la implementación de los requerimientos future dated, y esto quiere decir que hay requerimientos que están fechados para ser aplicables hasta el segundo trimestre de 2025. Eso quiere decir que las empresas pueden hacer un gap análisis para detectar cuáles son sus brechas sobre estos requerimientos future dated. Pueden hacer unos planes de implementación, considerar toda la planeación que hay que hacer en cuanto a presupuesto, si es que requieren una herramienta, un servicio, etcétera. Nosotros los podemos ayudar en eso, pero a partir del 1 de abril del próximo año, sí o sí lo deberán de cumplir, tanto los requerimientos que ya venían desde este año de implementación inmediata como los future dated, tanto las empresas que se van a certificar por primera vez como las que se recertifiquen. Esto en cuanto al timeline de la versión 4.0. Ahora vamos a conversar un poco acerca de qué vienen estos nuevos requerimientos, cómo están estructurados, qué tipos de cambios han habido. Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Bien, entonces este nuevo estándar sufre cambios estructurales en cuanto a aclaraciones y orientaciones. Sabemos que en cada versión llega a haber mucha precisión, pero también hay ciertas ambigüedades que con la propia implementación y con la retroalimentación que el propio Council tiene considerado,
se van a ir aclarando en versiones subsecuentes, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar más explicaciones, una mejor redacción, más definiciones, orientaciones más amplias sobre cómo implementar los controles, cómo ejecutar los procedimientos de prueba, etc. Y también hay nuevas secciones y subsecciones que están abordando contenido diferente que está adaptándose a las nuevas tecnologías. Siguiente slide. Bien, bueno, hay requisitos en evolución. ¿Por qué? Pues porque conforme pasa el tiempo, la tecnología también va evolucionando. Tiene que ver mucho con esquemas o ambientes que están on-premise y que ahora se fueron a la nube y en la nube se implementan de manera diferente. Entre otros muchos cambios que han habido en la tecnología, y el PCI Council a través de sus estándares se tiene que ir adaptando hacia las nuevas tecnologías porque eso exige nuevas formas de implementar la seguridad para los medios de pago. También está reorganizando contenidos. Hay requerimientos como el 12 que son más de política de seguridad, más de gestión de la seguridad como tal. Entonces estaban regados por ahí en otros requerimientos y lo que hace es recapitular todo ese tema de gestión, todo ese tema de gestión de seguridad, requerimiento 12, entre otras reorganizaciones que hace también en otros apartados. Y como les decía, complementa información. El estándar tiene 3 estructuras. Primero es el control en nuestra columna extrema izquierda. Después el procedimiento de prueba. Eso quiere decir cómo se prueba que el control se implementó. Y después viene una guía. Generalmente esa guía va a aclarar muchísimo la primera columna y la está ampliando con mayores ejemplos, inclusive ya indicando ciertos tipos de tecnología, siendo más preciso. Eso lo van a encontrar en esta nueva versión. Adelante con la siguiente. Bien, ahora, si hablamos de números, ¿qué significa esta nueva versión? Que son 64 requisitos nuevos, 53 para toda entidad, 11 para proveedores de servicio. Esto les encanta a los comercios porque se están ahorrando ya por default 11 requerimientos que solo es para Service Provider. Tenemos 13 requisitos de aplicación inmediata y estos requisitos de aplicación inmediata generalmente tienen que ver con políticas, procedimientos y procesos que norman cada uno de los requerimientos del 2 al 11, que estos sean del conocimiento de las personas que van a implementar o que son responsables del cumplimiento e implementación de estos requisitos, y evidentemente tiene que haber una aceptación de esa responsabilidad. Generalmente se manejan un tipo de matriz RASI, donde también hay una firma de los responsables de implementación de estos controles. Prácticamente se centran los controles para 2024 en ese tema documental, y también el formalizar el análisis de riesgo, y de ahí la importancia de hoy hablar del análisis de riesgo, formalizar cómo llevar a cabo este análisis de riesgo para determinar la periodicidad de implementación de los controles. Y también cómo está formalizándose el alcance, es decir, ya en un documento que van a actualizar de manera anual según sea cada organización, o si tiene algún cambio significativo, donde declara los flujos, los inventarios, las áreas, entre toda una serie de ítems que pide la propia norma. Entonces, está haciendo mucho hincapié también en ese documento de alcance, que es muy sano que las organizaciones lo tengan porque obliga a revisar y a hacer un tracking punta a punta de todos los flujos que forman parte de la certificación o la recertificación de PCI. Muy bien, vamos a la siguiente slide. Y bueno, pues voy a dar la introducción a Josué Patiño, quien nos va a hablar del análisis de riesgo para la versión 4, y le quisimos poner este título como The Matrix, porque pues tiene que ver con, no hemos hablado de la píldora azul y la píldora roja, y cuál quieren ustedes consumir para ver la realidad y la verdad sobre el análisis de riesgo para la versión 4. Sin más preámbulo, Patiño, adelante y te escuchamos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Evo? Muchas gracias, Claudia. Justamente el día de hoy es platicar un poquito de eso. ¿Por qué la Matrix y por qué la referencia? Porque justamente uno te ayuda a despertar y a ver cuál es tu realidad, en dónde estás parado, justamente qué riesgos estás afrontando y si los quieres afrontar, o puedes seguir dormido otro rato, ¿no? Porque justamente la norma te dice que el 12.3.1 puede ser implementado hasta dentro de un año. Puedes seguir dormido un rato, o puedes afrontar que tienes un riesgo y justamente que no te agarren las prisas, no tengas por ahí una deficiencia y no poner en riesgo tu certificado, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vamos a hablar un poquito
Ahora sí que el foro es abierto, por ahí están las preguntas y respuestas, pues cualquier tema, por ahí los podemos ir colocando y les vamos a ir dando atención. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver mitos y realidad. Vamos a desmentir algunas cuestiones que se han provocado ahora sí que en la estimación de riesgos, ¿no? Que tenemos como idea común, que nacen de ciertas vivencias de ciertas personas y su experiencia, vamos a llamarle negativa, que se han llevado de justamente la gestión del riesgo y por qué no hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, por qué es más sencillo de lo que realmente aparenta. Conceptos básicos, ¿no? De justamente qué es un riesgo, cómo lo vamos a estar revisando. Metodologías, qué fases tenemos que ver, cómo lo vamos a ver, en qué consiste, cómo funciona a alto nivel, de justamente cómo debemos ir punto por punto haciéndolo, qué pedía 3, 2, 1 y qué pide la 4, 0, ¿vale? Es decir, uno contra otro y en caso GM, justamente de que estamos listos, ¿vale? Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos aquí justamente nuestras píldoras azul y roja, donde justamente podemos tomar uno, en donde despertamos, y el otro es donde seguimos dormidos y seguimos con esos mitos. Todo riesgo es malo, no podemos controlar el riesgo, la ignorancia del nombre es la felicidad del mismo, es decir, que pues, si no lo veo no me hace daño, es lo mismo que el TRA, y decir, ¿sabes qué? Es hasta el siguiente año, todavía no lo toco, ¿no? Como de, y realmente si no lo ves hasta en este año, ¿no te va a hacer daño? Pues vamos a revisarlo, ¿no? Gestionar el riesgo, ahora sí que no es para todos. No hay riesgo aquí, es imposible, el famoso de mi tecnología es infalible, no va a pasar nada, aquí no va a pasar eso, es imposible que se lo lleven. Vamos a mencionar algunos casos que traemos ya, particularmente que fueron noticias grandes, que vamos a poner de ejemplo, ¿no? Vamos ahora sí que invitarlos a que hagamos conciencia. Los planes y contingencias son para personas débiles. La realidad es que no, por eso está la norma, ¿no? La gestión del riesgo no funciona, total, me va a pegar igual. Vamos a ver que realmente no es así, ¿no? Y el análisis de riesgo de la PCS es lo mismo que cualquier otro. No lo es. Es diferente. La PCI ahora nos avienta un reto de ingeniería inversa y ahorita vamos a hablar por qué es un reto tan vivaz, ¿no? Que nos ayuda a evolucionar y que nos reta a nosotros mismos a empezar a identificar, ¿no? Entonces vamos a ver cuál de las dos píldoras desean tomar ustedes después de esta plática. Primero vámonos con los mitos. Todo riesgo es malo. La realidad es que no. Un riesgo per se tiene dos caras, un efecto negativo y un efecto positivo. ¿Qué es lo que pasa? Al efecto positivo usualmente le llamamos oportunidad, pero en realidad son las dos caras de una misma moneda. ¿Qué es lo que va a pasar? Pongamos un ejemplo, imaginemos que va a llover, ¿no? Va a llover tanto en la ciudad como en el campo y a un granjero, un evento, por ejemplo, justamente en sus planes es regar, ¿no? Sus plantas, ¿no? Y justamente, pues una situación favorable va a ser la lluvia y le puede generar una oportunidad o él puede hacer que ese evento sea una oportunidad sacándole provecho. Esa es una realidad. Pero ¿qué pasaría en la ciudad si llueve? Aquí es un caos. Vas a tener tráfico, muy posiblemente si tenías ropa, pues la vas a tener que guardar, ¿no? Si justamente ibas a salir con tus hijos de paseo, pues muy seguramente no vas a lograr ir a un lugar, por ejemplo, abierto. Si pensabas ir como, por ejemplo, un parque temático que tiene atracciones, juegos, pues la realidad es que la lluvia no es el mejor evento, ¿no? Entonces justamente eso te puede derivar en un efecto negativo porque imagínense que nosotros pagamos todo un día vacaciones para ese campo temático, llueve y no me puedo subir a ninguno, pues la realidad es que tuve un efecto negativo porque estoy perdiendo mi dinero y mi tiempo por la lluvia, pero alguien en ese momento supo aprovecharlo y tiene una oportunidad. Entonces no todo riesgo es mal. El riesgo lo podemos transformar en algo bueno, ¿vale? El segundo punto, no puedes controlar todo el riesgo. La respuesta es, sí podemos mitigar y gestionar nuestros riesgos. Un riesgo no se controla per se mitiga. Hacemos que la situación sea un poco más favorable o evitamos que la situación sea completamente negativa para nosotros a lo largo del proceso, ¿vale? Y nos especializamos justamente en ver esos riesgos. La PCI DSS ve esos riesgos y establece controles a lo largo de sus 12 requisitos para ayudarte a gestionar el riesgo. Realmente te está ayudando a gestionar el riesgo si tú lo ves desde ese punto. Entonces la respuesta es sí, sí podemos. La gente que dice que no puede, desde ahí ya se está negando a tomar esa decisión, ¿vale? La ignorancia del hombre es la felicidad del mismo. A mí me encanta esta parte porque parece caricatura la gente que te dice, no, es que aquí no hay riesgo o no puede pasarte eso o es que si no lo vemos, pues no se va a materializar. La respuesta es no. O sea, el riesgo está ahí, en algún momento va a saltar, nos va a causar un problema. Y justamente a mí me encanta esta imagen que sacamos por ahí de los periódicos del 2012, en donde justamente, vaya,
hubo una crisis y un conflicto por el tema de elecciones, la crisis en la Unión Europea, justamente la crisis que tuvimos en China, justamente había un declive, sobre todo en las instituciones bancarias, en donde tuvimos una insuficiencia de liquidez porque la mayoría de los usuarios empezaron a ahorrar en cierto sentido por la crisis que se estaba viviendo. Entonces la gente, en lugar de ponerlo en el banco, a lo mejor se lo quedaba a ellos, no lo ponían en fondos de inversión, no seguían haciendo compras y el flujo se empezó a trazar y estancar, como la sangre, tal cual, ¿no? Se empezaba a coagular. ¿Qué es lo que pasa? Sacaban la noticia de que una crítica por parte de la BBC donde dice, si eres inteligente, no le hagas caso a los analistas de riesgo bancarios. Y te quedas como de, ok, vale. ¿Y de qué trataba la nota? La nota te sugería que no le hicieras caso a los analistas de riesgo porque según esto estaban confabulados diciéndote qué banco tenía menores tasas de interés y mejor rentabilidad. Y que esa evaluación que hacían ellos, pues no era, por así decirlo, lo suficientemente parcial. ¿Por qué? Porque tenían una cierta preferencia o predilección. ¿Cuál es la realidad? Cuando tú estás analizando el riesgo, la capacidad de tomar mejores decisiones es clara. ¿Por qué? Porque sabes en dónde vas a tener más riesgo. Si en un banco que a lo mejor no tiene un índice de capital y donde seguramente vas a perder tus ahorros, o en un banco que seguramente está muy respaldado, que no vas a perder tus ahorros, pero a lo mejor te prometen una tasa ahora sí que de remuneración un poquito más baja, pero justamente es asegurada. Es un índice de riesgo al final del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo decía, no le hagas caso, no nos conviene. Justamente como una plática que el día de hoy estamos teniendo de justamente hazle caso a tu analista de riesgo, es lo mismo que pasó en el 2012. 12 años posteriores, un tema de, ¿estamos listos o no para afrontar que el riesgo no va a desaparecer? Solo se transforma, cambia la cara. Y bueno, en 2012 tuvimos crisis. Entonces, de nosotros depende saber qué píldora vamos a tomar referente a este mito, si hacemos caso o no. Gestionar los riesgos no es para todos. Esto es un mito muy fuerte. Muchos dicen como de, no, es que solo es un especialista, tenemos que traer un experto, nosotros no podemos gestionarlo. No, ustedes pueden iniciar y pueden gestionar de manera aceptable su riesgo, razonable y verlo. ¿Cómo? Para gestionar el riesgo tienes que tener identificado cuál es tu objetivo, cuál es el valor que deseas proteger. La gestión del riesgo rara vez nos va a dar un valor adicional. No nos va a generar, por ejemplo, lo mismo que una venta o negocios nuevos. Lo que va a hacer la gestión del riesgo es conservar que el riesgo, ahora sí que conservar que lo que el riesgo se podría materializar y quitarnos valor a lo que ya vendimos, ganamos, etcétera, pues justamente lo conserve, lo proteja. Entonces, tenemos que conocer nuestra institución, qué es lo que la institución desea proteger, ¿vale? Después tenemos que comprender un poquito las políticas de qué riesgos sí voy a tomar y qué riesgos no. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones del día a día desde nuestra línea de negocio nos van a ayudar a encaminarnos a esos puntos, a ese logro de objetivos. Identificar los riesgos de mi proceso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a lo mejor en este momento yo tengo un problema interno y tienen que solucionarlo de manera interna mi parte back office y yo como front office tengo una estrategia de venta agresiva? Claramente voy a presentar saturación en el back office y me voy a generar problemas. Entonces, desde mi línea y desde mi proceso, tengo que saber a quién le puedo pegar, cómo le puedo pegar y sobre todo cómo le voy a impactar al valor del negocio, ¿vale? Después voy a valorar mi riesgo. ¿Qué tan factible es que algo pase y qué tanto nos va a pegar? Hablemos ya en términos tecnológicos. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, ahí en ese sentido, vamos a tener un IDS, un IPS con justamente nuestras características que nos pide la PCI DSS, que es el tema de escanear malware encubierto. Y supongamos que nuestro IDS y IPS a lo mejor ya estaban un poquito atrasados, no reconocieron la firma y se pasó, ¿no? Y justamente cuando se pasa el firewall, no lo detecta ni siquiera el CIEM, se pasa por todos lados y llega hasta el endpoint del equipo, ¿no? O sea, ahora sí que alguien ya lo tiene en su usuario final y ahí en ese endpoint, ¿no? Nuestro firewall host o los firewalls personales lo detectan. Eso, por ejemplo, es qué tan frecuente o qué tan probable es que te pase. ¿Qué tanto te impactaría si el usuario llegase a abrir ese que se pasó por IDS, firewall, ¿sí? Todo, en este caso hipotético, lo llega a abrir y es un ransomware? ¿Qué tanto nos pega un ransomware? ¿Qué tanto nos pega un adware? ¿Qué tanto nos pega un spyware? ¿Qué tanto nos va a pegar una backdoor? ¿No? O sea, no es lo mismo el tipo de impacto y cómo nos va a pegar. Uno solo te espía, técnicamente, ¿no? Así que dices, uno no es mejor que el otro, pero al final del día, uno te va a cifrar los archivos y no vas a poder recuperar nada. Y ahora sí que
te vas a amparar en temas de multas, te vas a amparar con temas de proveedores, quizá demanda de tus clientes, y en el otro, pues en realidad vas a tener que empezar a revisar si la información está saliendo, quién te está espiando, qué te metieron de adware, cómo está gestionando, a lo mejor vas a tener que reemplazar equipos. Ahora sí que el impacto no es el mismo. Ahora, definen los controles. ¿Qué voy a hacer en caso de que suceda? ¿Vale? ¿Cómo lo voy a revisar? Si lo voy a mitigar, si lo voy a usar en cuarentena. Realizo un monitoreo y seguimiento, ¿vale? No solo digo, sí, ya lo implementé, ya lo hice una vez y cuando pasó, pues lo remediamos, le pintamos ahí y nos vamos. No. ¿Qué vamos a hacer como causa raíz para que eso no se vuelva a suceder? Y finalmente lo comunico y socializo. Parte de la gestión del riesgo es hablar entre todas las líneas de negocio, todo el front, todo el back. Ahora sí que no solo hablar tecnología, ciberseguridad, a veces hasta finanzas, sino que también hablemos con la parte que es mercadotecnia, la parte de prevención de fraude, la parte de contracargos, porque ellos también forman parte de nuestro proceso de protección del PAN, ¿no? Entonces ahora empieza a cobrar más sentido que empecemos a transferir este conocimiento a todos los que forman parte del proceso para que sepan qué nivel de riesgo están trabajando cuando trabajan con el PAN, ¿no? Entonces, ya tuvimos una gestión de riesgo, ya platicamos escenarios. ¿Fue difícil? No, realmente en una plática pudimos ir identificando riesgos con una sola pregunta. ¿Qué pasa si? Entonces, mito, desmentido. No hay riesgo, es imposible. ¿Qué pasa aquí? Muchas tecnologías y muchos clientes consideran que a lo mejor su tecnología es infalible porque tiene la última en el mercado, porque a lo mejor esa tecnología ha sido durante años la imposible de hackear. La realidad es que muchas veces eso no pasa. Por ejemplo, hay compañías como Adult Friend Finder, donde justamente es una compañía de citas o una aplicación de citas, donde justo fue vulnerado, causando 412 millones de filtraciones en cuentas y contraseñas que estaban protegidos con un algoritmo de cifrado SHA-1, ¿vale? ¿Qué significa? Cuando te dicen, no, es que el algoritmo de cifrado es el mejor, está en el top del mercado, no le va a pasar nada, es imposible. Bueno, ¿qué crees? Existen escenarios donde no puedes confiar en la tecnología. Tienes que ir un paso adelante. Segundo punto, por ejemplo, Uber fue violado durante una filtración de 57 millones de registros de usuarios y 600,000 registros de conductores. Se perdió información personal, registros, ahí también van tus ubicaciones, a dónde vas, tu tarjeta, básicamente saben dónde está tu vida, ¿no? O sea, quienes utilizan Uber. Y sucedió porque la cuenta de GitHub de Uber, que tenía un repositorio convenientemente en AWS, tenía el usuario y contraseña default, ¿no? No hablamos de una jardinización, que es el requisito 2, ¿no? Y pues justamente ahí la valoración de Uber cayó en 20 millones de dólares por su gran aporte de brecha, ¿no? Entonces, y finalmente, algunas redes que nosotros consideramos, por ejemplo, como PlayStation, ¿no? Que justamente parte de Sony, fue vulnerado, filtrando más de 77 millones de cuentas, 12 millones. Ahí, ahora sí que de cuentas que contenían información de tarjetas de crédito sin cifrado. O sea, de esas 77, 12 tenían datos de tarjetas sin cifrar. Y justamente llegó un acuerdo de demanda colectiva Sony para poder salir del problema de 15 millones de dólares por la filtración. Porque alguien dijo, no necesito porque es imposible que me hackeen. Es imposible que mi tecnología tenga un riesgo y es imposible que alguien lo logre. Aquí tenemos los claros ejemplos de que alguien lo logró, lo hizo posible y no solo les costó la reputación, les costó dinero, ¿vale? Entonces, aquí no hay riesgo, ¿es imposible? No. Ese es un rotundo no, y ahora sí que hay que tener en mente y en conciencia durante toda esta plática es, puede pasarnos, podemos ser ese centro. Vamos a la siguiente. ¿Los planes de contingencia son para personas débiles? La respuesta es no. Los planes de contingencia, y justamente la norma nos pide tener planes, incidentes y justamente ambientes en donde justamente estamos hasta cierto punto redundantes, ¿no? En donde nosotros consideremos esos riesgos y nos preparemos ante la adversidad. Seamos resilientes y justamente tengamos esa parte, por ejemplo, incluso el 12 en el requisito 12 en la versión 4 ya nos pide tener un plan sobre un incidente en donde encontremos PAN en una ubicación donde no estaba. En esos años, en 3.2.1, no existía eso. Estamos evolucionando y con ello justamente existen nuevos planes, nuevos incidentes, nuevos puntos de emergencia. El prevenirse en un suceso no es debilidad, es anticiparse. Y justamente las personas que se anticipan, se adaptan y logran sobrevivir en los cambios de la marea, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿es para personas débiles? Pues por supuesto que no. La gestión del riesgo no funciona. Total, me va a pegar igual. En esa parte, por ejemplo, tenemos un alto impacto y una alta probabilidad. Y aquí me encanta esa imagen porque vamos a verla. Por ejemplo, si tenemos un impacto alto,
pero una baja probabilidad, pues la realidad es que a lo mejor voy a poder saltar el charquito, pero si en algún momento llego a caerme en el charco, me caigo hasta el fondo. O sea, es una realidad que digo, ok, tengo que ir con mucho cuidado, pero lo puedo lograr. Si tengo un impacto alto, ¿no? Con una alta probabilidad, pues posiblemente no lo voy a lograr saltar y posiblemente en cuanto caiga me va a comer el tiburón. Entonces la realidad es que qué tan conveniente es que salte el charco o no. O mejor me regreso o busco otra ruta. Quizá no es lo mejor. En impacto bajo y probabilidad baja, pues sales un charco. Es tal cual. Llovió y dice, oye, ¿qué tan probable es que te mojes con un charco? Pues lo evito y me voy por otro lado y no pasa nada. Por ejemplo, si se inundó toda la calle y tienes que atravesarla, pues tienes un bajo impacto por una alta probabilidad. Es decir, pues vas a tener que pisar, te vas a mojar el zapato, te vas a mojar por ahí el tacón. Ahora sí que, señoritas, yo sé que esa experiencia es súper divertida para ustedes porque literalmente tocan, pum, se moja todo el pie y es como de, ching, tenía que mojarme para lograr pasar porque no había de otra. Estás admitiendo ese impacto, ¿vale? No, es un bajo impacto, pero con una alta probabilidad. Entonces, a lo mejor estas tres para mi organización son la mejor forma. A lo mejor solo estas dos, o a lo mejor solo estoy dispuesto a aceptar una sola. Eso lo van a tener que ver ustedes en el análisis de riesgo. Finalmente, el último mito. ¿El análisis de riesgo es lo mismo que cualquier otro? La respuesta es no. En el análisis de riesgo, per se, cuando hablan de análisis de riesgo, por ejemplo, en metodologías como fue Margaret, COVID, NIST, si utilizas, por ejemplo, COSO, si utilizas ISO, vas a tener una metodología que te ayuda de inicio a fin diciéndote, primero identifica activos, después vas por tus procesos, activos. De estos activos vas a encontrar amenazas y vulnerabilidades. De amenazas y vulnerabilidades vas a generar una descripción del riesgo, de ahí lo vas a ponderar. Después de ponderarlo le vas a definir un control. Después del control vas a definir cada qué frecuencia sobre ejecución de tu proceso y después le vas a mantener un residual y ese lo vas a monitorear y le vas a dar vueltas y vueltas y vueltas. Básicamente todas las metodologías de riesgo se basan en ese centro. El TRA no. PCI nos lanza un reto de ingeniería inversa donde nos dice, te voy a dar la parte final que es tu control y tú vas a tener que definir y darme a mí una frecuencia y una justificación de por qué esa frecuencia es la indicada para ti. Hay empresas que van a necesitar una frecuencia mucho más subsecuente, es decir, que se repita más veces de las que incluso otra empresa puede ser. Y eso se notaba mucho en 321. En 321 te decía, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo anual, ¿no? Y todos lo hacían anual, pero a lo mejor tu empresa tenía más riesgo de lo normal. Ejemplo, ¿qué tal si tu personal tiene mayor rotación, ¿no? Que otras empresas? Y tú tienes que hacer una recertificación de cuentas de usuario anual y a lo mejor tienes una rotación en promedio del 30% de tu personal cada mes. Digo, estoy diciendo a lo mejor datos ahí al aire, pero la finalidad es que tú tienes que adaptarte y cambiar eso para que en lugar de hacerlo anual, a lo mejor yo lo tengo que hacer trimestral, lo tengo que hacer bimestral, lo tengo que hacer mensual, porque mi riesgo es mayor que el de otra empresa. Y viceversa, ¿qué tal si yo no tengo tantos incidentes como ellos por malware y ellos van a tener que hacer revisiones mucho más seguidas que de malware, ¿no? Porque a lo mejor yo compré una herramienta heurística. Entonces, esa parte es lo que te define el TRA. El TRA es un reto de ingeniería inversa en el cual vamos a iniciar desde el control y vamos a ir hacia atrás identificando riesgos, amenazas, activos. Lo bonito de la parte de evolución de la versión 4 es que ya tenemos por ayuda pues una definición de alcance que viene en la propia norma que podemos usar de partida para saber qué activos son los que están en riesgo, a qué activos les aplican los controles y de ahí hacer como esa parte de llegar de punto A punto B, ¿vale? Vamos a ir un poquito con conceptos básicos. Ya hablamos sobre riesgo, pero ¿qué es el riesgo? El riesgo tal cual es el efecto de la incertidumbre sobre mis objetivos. Como habíamos visto, tenemos un objetivo de llegar de punto A punto B. Si durante el proceso yo tengo un efecto positivo o negativo, es esa incertidumbre. El riesgo es esa incertidumbre que va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hasta que logres tu objetivo en la parte media, ¿vale? Puede ser una desviación, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser en algunos casos ambos que te favorezca de cierta forma o te sea de forma negativa y justamente pues puede resultar en oportunidades o amenazas, ¿vale? Cuando es positiva pues es oportunidad, cuando es negativa es una amenaza, ¿vale? Y se pueden tener diferentes aspectos, categorías, niveles, etc. Ahora vamos a hablar de un análisis de riesgo. ¿Cómo se analiza un riesgo particularmente y para qué nos sirve?
El análisis de riesgo es comprender la naturaleza del mismo, ¿vale? Es verificar qué características tiene y qué nivel tenemos. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? En mi casa, ahora sí que tengo por ahí una arañita patona o tengo un alacrán, ¿vale? O sea, ahora sí que hay un nivel de riesgo diferente que me va a pegar de manera distinta. Entonces, no es lo mismo decir, oye, en mi infraestructura tecnológica tengo un activo fuera de, ahora sí que en end of support y contraté el extendido, a decir, tengo end of life, end of support, y aún así no le corro análisis de vulnerabilidades. Es un bicho completamente distinto que te va a explotar tarde o temprano. Entonces, el análisis de riesgo implica una consideración detallada de incertidumbre, ¿no? Justamente donde te ayude a formular escenarios y a comprenderlo, ¿vale? De qué va a pasar si, qué pasaría si, o si esto pasara, cómo me impacta, ¿vale? El análisis de riesgo se puede hacer de distintas formas. Entre ellos, por ejemplo, puede ser grados de detalle, grados de complejidad, puede depender de un propósito particular, disponibilidad, confiabilidad, análisis, recursos disponibles. Ahora sí que lo vamos a hacer conforme nosotros podamos y nuestros recursos. El TRA particularmente no nos exige que lo hagamos con una herramienta automatizada, que sea manual, que sea con un análisis. Particularmente nos lo dejan abierto a nuestra elección, ¿vale? Entonces, vamos a ir en ese punto de partida. Este es el análisis de riesgo. Ahora, metodología, ¿con qué se come? ¿No? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta parte a mí me encanta porque, por ejemplo, tenemos un diagrama de Ishikawa donde justamente son las 6M, ¿no? De que justamente dónde está tu causa raíz. Puede ser el material, la maquinaria, la medición, el método, la mano de obra, la madre naturaleza, justamente que es un medio ambiente. ¿Por qué va a fallar tu proceso? ¿Por qué tendrías un riesgo? Vas a identificar posibles causas raíces múltiples al mismo tiempo. Lo puedes hacer, por ejemplo, con un modelo Bowtie, donde justamente al inicio te va a decir qué causa algo, ¿no? ¿Y qué consecuencia tendrías de ese evento? ¿Y qué controles vas a poner alrededor del evento antes de que pase y después de que pase? Si ustedes se dan cuenta y vamos desglosando la PCI tiene de los dos. Nos dice, antes de que entre un malware, vas a tener todo tu requisito 5 donde te dice implementa malware, tenlo de estos escaneos, realízalo de esta forma, que esté compuesto de estos logs, que tengas estos particulares controles, y posterior a eso te dice que tengas un evento y justamente lo incluyes dentro de tus incidentes en la parte de gestión de malware. Entonces, justamente lo vas tratando alrededor y todavía en el requisito, ahora sí que requisitos adicionales, te dice, por ejemplo, que tengas en el IDS y IPS que ahora ya sean sensibles al malware encubierto, ¿vale? Y adicional a eso también te dice que, por ejemplo, des capacitaciones acerca de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener prevención y mitigación sobre un evento de riesgo que es el tema de tener un malware en tu institución, ¿no? Que ahora sí que nadie lo desea y mucho menos un ransomware. Y finalmente, pues por ejemplo, aquí tenemos una metodología que es la particular, la de ISO 31, donde vas gestionando el riesgo como una parte de creación de valor empresarial. Es decir, lo tomas como algo inherente en tu proceso, lo adoptas y justamente vas ayudándote y apoyándote en las distintas líneas de negocio para gestionar el riesgo, identificándolo, haciendo un análisis, valorando qué tanto te puede servir ese riesgo, si vale la pena, por ejemplo, tomar ese riesgo, ¿no? Lo vamos a tratar y a quién se lo vas a informar, a quién le vas a compartir que tienes ese riesgo, ¿vale? Finalmente, ¿cómo cocinamos el riesgo aquí en GEM? ¿No? O sea, ¿qué metodología? Para empezar, lo podemos separar en 4 puntos. Primero, el qué. ¿Qué deseo proteger? Tenemos que identificar activos, identificar qué es lo que deseo yo proteger con este análisis de riesgo. 2, ¿cómo nos puede impactar? No es el cómo lo vamos a proteger, es cómo nos puede impactar. No se vayan a adelantar, ¿vale? Cómo nos va a impactar, vamos a hablar de justamente si nosotros hiciéramos un escenario hipotético, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Vale? ¿Qué tanto y cuándo? Es la parte 3. ¿Qué tanto y cuándo? ¿Qué tanto nos va a impactar? Ojo, el primero fue cómo, ahora es qué tanto. Y el tercero, ¿cuándo? La diferencia entre el cómo y el qué tanto es, por ejemplo, cómo me va a impactar financieramente, operativamente, legalmente, a quién le voy a tener que reportar, por ejemplo, si incluso voy a llegar en un momento en donde enfrente multas por parte de las marcas o afecte propiamente a mi certificado PCI DSS. ¿Qué tanto me impacta, por ejemplo, perder mi certificado? ¿Alguna vez se han pensado justamente qué sucedería? Yo creo que más de una vez lo hemos pensado, es de qué pasaría o qué tanto me impactaría
Si yo pierdo mi certificado, pues sabes que voy a tener a lo mejor multas, voy a tener problemas con mis proveedores, con mis clientes, no voy a poder asegurar la información, a lo mejor por ahí tengo alguna demanda, un incumplimiento del contrato, no lo sé. ¿Cuándo sucederá? ¿Qué tan factible es que esto pase? ¿Cuándo vas a tener este riesgo dentro de tu infraestructura y cómo se va a pasar? Por ejemplo, si no tienes algo expuesto a Internet, pues justamente el riesgo baja. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que tengamos algo interno a que tengamos una web application expuesta a cara al público y justamente pues por ahí tengamos cross-site scripting o tengamos alguna vulnerabilidad que se vaya materializando. No es lo mismo el nivel de riesgo. ¿Cuándo? Pues por ejemplo, el que está en la web está 24/7. Entonces 24/7 es el vector de ataque. Pero por ejemplo, a la interna a lo mejor solo cuando esté expuesta a los internos y a lo mejor en un cierto horario, porque así yo lo programé. Entonces nuestro valor va bajando. ¿Qué voy a hacer finalmente? Cuando suceda, o para evitar que suceda. Es decir, me regreso un poquito al bow tie. ¿Cómo lo voy a prevenir? ¿O cómo voy a asegurarme que cuando suceda yo tenga un menor impacto? ¿Vale? Caso GM. ¿Estamos listos? Paso 1. Vamos a hablar del qué. Nosotros les vamos a ayudar en su momento para que justamente identifiquemos cómo valoramos un activo, ¿no? Tenemos confidencialidad, tenemos integridad, tenemos por ahí disponibilidad, justamente los valores, un catálogo muy, muy extenso en donde justamente les vamos a ayudar a identificar qué tanto tiene. No es lo mismo y no es el mismo valor que va a tener, por ejemplo, a lo mejor nuestro activo de nómina, que a lo mejor ni siquiera es parte del CDE, o a lo mejor sabes que es un connected to por algún motivo o razón, y pues realmente no es parte de las transacciones. No es lo mismo que, por ejemplo, si lo estuviéramos analizando el riesgo de nuestro core o nuestro mainframe o una aplicación expuesta al público de manera web. Entonces ahí vamos a tener diferencias y vamos a tener una valoración de cuál me pesa más y cómo me va a impactar. En segundo término, y conforme nos lo pide el TRA, vamos a identificar vulnerabilidades y amenazas de un catálogo vasto justamente construido entre Magritte y justamente las buenas prácticas y un benchmark, en donde vamos a poder identificar vulnerabilidades como por ejemplo son fallas en el proceso, fallas en las tecnologías, derechos de acceso, cambios, altas, bajas. Vamos a complementar y contemplar desde factores humanos, tecnológicos y de proceso, que al final ya son los tres que te pide la PCI-DSS que contemples. Y posterior un catálogo de amenazas en donde tú vas a poder ya seccionar, identificar de manera mucho más digerida para ti, si por ejemplo fue un origen natural, si es de un origen de un hacker, ciberterrorismo, por ejemplo, si tú estás expuesto a un tema, por ejemplo, con la situación de Ucrania o algún evento que haya sucedido similar, pues por ejemplo el ciberterrorismo es algo factible y es justamente un origen y va a generarte una amenaza, es real y tienes que afrontarlo e identificarlo conforme a la PCI-DSS, ¿vale? Entonces justamente nosotros vamos a ir ayudándolos a justamente la sección y a la identificación de estos puntos. Paso 2, ¿cómo vamos a evaluarlo, no? O sea, por ahí creo que se nos fue el número. ¿Cómo? En esta parte vamos a tener una matriz de justamente impactos y unas frecuencias donde qué tan factible es que nos pase. Por ejemplo, ahí utilizamos ley de Laplace, podemos utilizarlo con algunos eventos históricos que tenemos, podemos ayudar y empatarnos del histórico que ustedes tengan o de gestión del riesgo que ustedes tengan y tomarlos, ¿vale? Y justamente nosotros lo dividimos en 4 puntos muy particulares. Financiero, que es el inmediato, o sea, podemos cuantificarlo en temas financieros. Por ejemplo, mucha gente dice, es que tema de malware solo me pega reputacionalmente porque pues alguien se va a enterar y demás. No, a ver, en tema de malware seguramente vas a tener que reemplazar equipos, vas a tener que invertir en licencias, vas a tener que hacer un forense, o sea, son más cargos operativos que se suman. Entonces, al final del día, nosotros estamos aquí para ayudarlos a cuestionar si realmente solo es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dicen, es que solo se perdió la laptop porque se la robaron, y solo perdimos eso y no hubo impacto financiero. Oye, y comprar la nueva laptop, las licencias, la información que venía ahí cargada, si estaba cifrado el disco, si tenía PAN o no tenía PAN, porque era parte de un usuario a lo mejor que era importante operativo, ahí cómo va a pasar, ¿no? Por ejemplo, que sea un tema de un agente que tenía una laptop de una agencia de PLD FT, ¿no? O sea, que están dedicados a la parte de prevención de fraude, pues tienen que ver las tarjetas, los usuarios, tienen que ver detalles de esos, y la pregunta es, ¿estaba cifrado el disco? ¿Solo será ese impacto financiero realmente? Entonces, justamente con esta matriz nos vamos a ayudar para encararlos ante ese riesgo. Es decir, a ver, cuestiónate, centrémonos. El riesgo existe, ¿no? O sea, recordemos esa caricatura donde está así tapada la persona que hace rato vimos y es, hay que empezar a tomar esa pastilla que nos ayuda a despertar y ver la realidad, ¿vale? Una vez que tengamos del 1 al 5 la clasificación en matriz de impacto y una en la frecuencia, vamos a tener nuestro riesgo inherente, como cualquier metodología. Aquí está aquí, vamos muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues justamente en ya la parte cuantitativa
vamos a empezar a generar mapas de calor de dónde se me está centrando el riesgo, dónde lo estoy afrontando y dónde tengo mayor probabilidad que se me materialice un riesgo y que me impacte de forma negativa y que el impacto sea el mayor, ¿vale? Posteriormente viene ya la parte del TRA. Nosotros hemos desarrollado una forma en la cual tú puedes argumentar, revisar y justificar, porque esa es la parte más importante. Tienes que justificar tus frecuencias, porque la PCI te va a recomendar una, y eso está publicado en el portal, los invito a que lo revisen. Hay unas ciertas frecuencias que tú puedes consultar como guía, pero al final del día vas a tener que justificárselas a un QSA cuando venga a revisarte. Así te lo pide el council. Entonces, cuando tú expongas que a lo mejor tú tienes una frecuencia mucho mayor que la propiamente recomendada por PCI, la primera pregunta que yo te haría es, ¿por qué? No, pues porque yo digo, a ver, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue tu decisión? ¿Qué te orientó? ¿Qué análisis llevaste para determinar que tú deberías de hacerlo anual y no diario? ¿Que es mejor para ti esperar más tiempo y no estar en un monitoreo frecuente? Tú dirías, bueno, pues me voy al diario, ¿no? Entonces, porque ese es el chiste, ¿no, Josué? Me voy al diario y le pongo diario a todos y me saco un tema. Yo te diría, misma pregunta, ¿por qué para ti un diario es como más fácil o te funciona más que un anual? A lo mejor lo estás haciendo diario y te funciona un anual. Ahí vamos a ver en esa justificación el por qué. Y justamente pues nos va a dar un riesgo exponente al final. Nuestra metodología ya nos ayuda a identificar si, por ejemplo, si nos sale un riesgo medio, pues vamos a tener que mejorarlo. Si nos sale un riesgo alto, vamos a tener que tenerle atención. Crítico, tenemos que mejorarlo definitivamente. O sea, tenemos que darle atención urgente. Y finalmente, pues un resultado, una conclusión adicional en la metodología, donde te dice, oye, sabes que lo puedes mejorar, atiéndelo, y justamente esto les va a ayudar a ustedes a justificar la frecuencia, ¿vale? ¿Qué pedía la 321? La 321 nos pedía que estableciéramos una metodología de riesgo completa y que hiciéramos un análisis completo, ¿vale? Es decir, utilizamos Octet, ISO 275, NIST, a toda la organización. ¿Qué es lo que pasaba? Entre toda la organización, todo lo que evaluabas, perdías cierta parte del enfoque de análisis de riesgo que quería lograr la PCI DSS, que justamente era que lograr identificar cómo puedes evolucionar a la norma. La norma te dice, como mínimo, al menos, y esa es la cita que dice, al menos cada 12 meses, al menos una vez al año, ¿no? Y justamente por aquí la tenemos, al menos. Pero si para ti hay mayor riesgo, ¿por qué no lo haces antes? ¿Por qué no te adelantas? ¿Por qué no evolucionas a tu propio ecosistema de riesgo y lo haces mejor? Entonces, la norma evoluciona en versión 4 y dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a pedir que hagas un análisis completo de tu institución. Necesito que tú sepas evolucionar y que te pongas una frecuencia a estos controles y tú sepas cuál es el adecuado a tu línea de negocio, a tu tipo de mercado, justamente a tus vectores de ataque, en los cuales son tendencia en tecnología y que justamente tú vayas cambiando. Por eso incluso la norma te pide en el TRA, y ahorita lo vamos a ver, el TRA te pide 3 fechas. 1, ¿cuándo vas a hacer una revisión a tu propio TRA, ¿no? O sea, tu metodología del análisis de riesgo. 2, ¿cada cuándo vas a estar monitoreando cada uno de estos controles para ver que no estén, pues ahora sí que estancándose o sean obsoletos y digas, por ejemplo, para mí me funciona todavía revisar cada 3 meses que mis protocolos de cifrado no sean vulnerados. ¿Por qué? Porque no es tan tendiente porque tengo Shadow 56. Pero, por ejemplo, si tengo un AE 128, posiblemente voy a tener que monitorearlo más seguido. Entonces ahí lo voy a cambiar y voy a tener que revisarlo cada cierto tiempo, cada cuando voy a ejecutar mi control. Y finalmente una tercera es cada cuando tengo que ejecutar el control. Son 3 fechas. Entonces cambiamos de esto a esto. Un cambio significativo y constante. ¿Qué pide la 4.0? Pide identifiquemos activos. Nuestro CD. Y no es coincidencia que durante la versión 4 nos pida tener al menos 2 inventarios nuevos, por así decirlo, que parte son el tema de clave cifrado y, por ejemplo, el tema de script. Nos pide tener nuevos inventarios. Esos inventarios son para esto, para tenerlo en consideración. Es decir, toda mi tecnología, ¿en qué situación está? ¿Qué riesgos tiene? 2, verificar amenazas y vulnerabilidades. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, yo solo utilizo un tipo de protocolo de cifrado, por ejemplo, como Adult Friend Finder que estábamos comentando hace rato, y de repente es vulnerado? Pues toda mi infraestructura va a sufrir ese mismo tema. Entonces, ahí voy a tener un problema. Vas a estimar
¿Qué tan probable es eso y qué tanto impacto? Ah, ¿sabes qué? Mira, sacamos un promedio y en promedio los protocolos de cifrado son vulnerados entre 5 a 10 años. Un ejemplo. ¿Sabes qué? El último vulnerado fue hace 9 años. Entonces estamos a un año de que sea así. Voy a tener que monitorearlo para que en el siguiente, en promedio, en cuanto salga, yo pueda madurar mi tecnología y adelantarme al evento. O en su caso, irlo migrando desde antes. Entonces ya empiezas a tomar acciones, pero ya empiezas a revisar la probabilidad de que te pase y qué te pasaría si eso sucede. Y finalmente definir frecuencias a mis controles. Es decir, qué tan seguido voy a estar revisando que eso suceda. Vamos con un ejemplo propio de la TRA. ¿Qué pasa con un activo en no riesgo de malware? Vamos a identificar, por ejemplo, el famoso caso de la Mac, que nos dice un usuario de, no, la Mac yo no tengo que poner antivirus porque no tiene virus, nunca he tenido virus, siempre corre súper bien, yo no me gustan las Windows, no me gustan las Linux, me gusta Mac, la defiendo Mac, yo siempre les he dicho, está bien, me encanta que lo defiendas. Duda, tú sabías que también existen malwares, aunque son menos probables, pero también existen malwares para este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no verificamos amenazas y vulnerabilidades, pues justamente de la Mac, podría yo tener un malware y no darme cuenta, porque podría ser uno persistente, podría ser una backdoor, podría ser un spyware, podría ser justamente un registro de teclado donde esté sacándome claves confidenciales, ¿no? Un keylogger, por ejemplo, y no me doy cuenta. Entonces, tengo que verificar amenazas y vulnerabilidades sobre ese activo de qué tan seguido se liberan vulnerabilidades o casos donde le apega a los dispositivos que tengan sistema operativo iOS, que es propiamente para Mac. Ahora, estimar probabilidad de impacto. Ok, ¿qué tanta probabilidad? A lo mejor la probabilidad es muy baja. Eso es cierto, no te lo voy a alegar. Puede ser que sí, porque tú vas a tener un respaldo, un estudio a lo mejor en el mercado de buenas prácticas donde te dice qué tantos, ahora sí que malware hay. El impacto, ¿qué pasaría si sí te pasa? No, ¿sabes qué? En esa Mac traigo todas mis bases de datos de PAN. Bueno, pues ya sabes qué pasa, ¿no? Si y no le quieres poner antivirus, pues de acuerdo. ¿Por qué? Vas a justificarte. Y finalmente, oye, el día de hoy tu Mac no tiene malwares, no está en riesgo de malware, está perfecto, es la última que salió en el mercado, por lo tanto no va a tener temas. Imaginemos que el día cero no existe como vulnerabilidad, sin problema. ¿Qué pasaría si el día de mañana se desarrolla algo adicional y le genera una vulnerabilidad? ¿Vas a estar tranquilo? ¿Te aplica lo mismo? No. ¿Cada cuándo vas a tener que revisar? A lo mejor cada semana, diario, una vez al mes, 2 meses, 3 meses, semestralmente. La norma incluso te da frecuencias para hacerlo. Y si sobre todo a tu empresa le conviene. No es lo mismo tener una Mac donde no tiene información a tener 23 y todo el pan está allá adentro, ¿vale? Entonces eso es parte del riesgo. Entonces, ¿qué hacemos en resumen? Vamos a identificar, vamos a medir, vamos a aplicar y finalmente vamos a monitorear nuestros riesgos. Esto es muy importante. El TRA, analizar es la mitad de la chamba. La otra mitad es monitorear esas frecuencias y ejecutarlas. Si yo voy a decir que voy a hacer algo diario, el QSA cuando llegue va a decir, ok, tú aquí dijiste que lo ibas a hacer diario en el TRA. Sí, así es, señor. Ok, pásame tus registros de tales días porque lo haces diario. Ah, que no me quedaba solo en el TRA en definirlo. No, tienes que ejecutarlo, tienes que tener evidencia de su realización. Es parte ahora de tu control. Tu control se va a volver parte de la PCI-DSS. Por eso es que la PCI-DSS versión 4 es evolutiva, ¿vale? Es reactiva en ese sentido. Entonces, no se olviden de esa parte porque pueden generar ahí un riesgo hacia su certificado, hablando de gestión de riesgo, ¿no? Bueno, esto es todo por la parte del webinar de TRA. Os espero que les haya gustado. Vamos a la parte, justamente doy estos minutitos para la parte de preguntas, para la parte de respuestas, ¿no? Justamente de comentarios por ahí en el foro. La idea es que sea interactivo, ayudarlos a ustedes a sustentar todos estos detalles. Ya vimos un poquito de los mitos, la versión 4, entonces ahí, no sé si gustan. Xiomara, no sé si es abrir micrófonos o si es por chat o preguntas y respuestas. Es por chat. Perfecto. Si gustan compartirnos sus dudas por chat, las vamos a estar leyendo y compartiendo. Si en este momento de igual manera no se tienen preguntas y surgen de manera posterior, con muchísimo gusto nos las pueden hacer llegar para poderlas estar compartiendo. Ya tenemos una aquí en el chat, Patiño. Estás en mute. Ah, perdón. Margaret, ¿en qué parte lo aplicas? Pues justamente en la parte de reacción de incidentes. ¿Y en qué sentido? Dentro del TRA hay particularmente 9 controles que aplican y que nos piden cierta frecuencia. Uno de ellos es que cada cuando vas a capacitar al personal
de gestión de incidentes, cómo se relaciona. Al final del día, una persona no lo tratas como un activo tecnológico per se, es un activo, ahora sí que tampoco es físico, es un activo per se, ¿no? O sea, ahora sí que es un activo diferente, un activo humano. Entonces, justamente Magritte nos ayuda a comprender o ir más allá justamente del proceso en la cual ayuda a gestionar el incidente, justamente adaptándolo dentro de nuestros catálogos de riesgo. No sé si esta parte les ayuda un poquito. Excelente, no se preocupen si vamos a compartir una grabación, de igual manera la vamos a subir a nuestra página para que la puedan estar consultando. Tenemos otra de Ángela Cruz. Ok, dice, por el SGCI tiene una metodología de análisis de riesgos. ¿La misma se puede adaptar para el TRA o recomiendan tener un independiente? Puedes adaptarla, ahí no hay ningún problema. Solo recomendamos nosotros que siempre que ustedes busquen adaptar una metodología que ustedes ya van construyendo a lo largo de ciertos años o con algún otro proveedor y demás, pues se fijen mucho en el sample que da el propio council. ¿En qué sentido? Aquí siempre te van a pedir una justificación a tu control. La mayoría de las metodologías solo te dicen, fija un control y su frecuencia y empieza a ejecutar y define las evidencias y tus actividades de control. Aquí te pide una justificación, un documento ejemplar en donde digas, yo lo justifico por esto y por esto me corresponde esta frecuencia. Y el segundo punto, te pide que cada cuando vas a revisar que ese control es efectivo. Algunas metodologías, por ejemplo, como es COVID, te menciona que cierto tiempo tienes que empezar a revisar si tus procesos han madurado. Entonces aquí se compara un poquito y lo puedes hacer ese mix. Si es posible, solo nosotros les recomendamos usen la guía en ese caso o con todo gusto acérquense y los podemos ir orientando en el proceso para que no tengan que hacer 2 metodologías de riesgo distintas o 3 o 6 y pueden usar una que les ayude a empatar esos puntos, ¿no? Así que decirle, mira, te falta A, B y C, vamos a ver cómo los logramos. Perfecto, tenemos una de Nicolás David, la relación de amenazas estandarizadas, ¿de dónde la obtienes? Las amenazas estandarizadas. Ahí, por ejemplo, necesito un poquito más de detalle. Digo, nosotros, por ejemplo, las amenazas, utilizamos los catálogos que ya están publicados propiamente por metodologías. En este caso, por ejemplo, utilizamos las que están en Magritte o, por ejemplo, la 27.5 también tiene su catálogo de amenazas donde ya están generalizadas o estandarizadas. Por ejemplo, qué tipo de intención tiene, por dónde sale, quién la va a incentivar, ¿no? ¿Qué tipo de amenaza? Por ejemplo, si es robo, puede ser por un interno o externo. ¿Por qué motivantes? Puede ser por dolo, ciberataque, puede ser por resentimiento que sea un insider, etcétera, ¿no? Entonces, justamente nosotros utilizamos los catálogos ya definidos, y esa es la que te refieres como estandarización en la relación de amenazas, donde nosotros no las fijamos o no las inventamos, sino que utilizamos ya un benchmark para que justamente se alinee a la mayoría de los que utilizan nuestros clientes al final del día. ¿Listo? Perfecto. Creo que ya no tenemos más preguntas. Si hay una, hay una más, genial. Si estoy en la fase de análisis de riesgos. Ok, dice, hola, me gustaría saber que si estoy en la fase de análisis de riesgos y para yo decir que la frecuencia del control que se ha ido ejecutando es aceptable, ¿podría considerar que ese control al funcionar en el tiempo que la frecuencia se haya ejecutado tal como se establecen las consideraciones de la naturaleza del control, que me establece la ISO 31 con la ISO 27 y así dar mi conclusión? La respuesta es sí. Si tú has tenido, por ejemplo, un resultado aceptable, ojo, a través del tiempo y tienes un resultado, por ejemplo, de al menos un año, yo te considero un año mínimo, o sea, de que justamente ha funcionado y el control se asemeja al TRA, o sea, por ejemplo, si te dice, oye, cambia las contraseñas de tus cuentas del sistema y tú dices, yo las cambio cada 3 meses y me ha funcionado a lo largo de 1, 2, 3 años y es conforme la ISO 3127, ese mismo análisis lo puedes usar y es parte de tu justificación del que justamente ha funcionado de esta forma y el riesgo, ojo, es importante que justifiques, el riesgo se mitiga, es decir, hay un riesgo cuantitativo que te dice si está alto, bajo, medio, cómo te queda al final, ¿vale? Entonces esa parte me ayuda. Hablaste de inventario de script, hablaste de inventario de script, sí, de hecho allí por ahí bueno, la norma tiene su propio inventario de scripts, o sea, justamente te pide que tengas un inventario de los scripts de las páginas de pago. Nosotros, GM, ofrecemos una solución y ayudamos en esta parte de tener este inventario de scripts. Justamente por ahí, Xiomara, creo que podemos hablar un poquito con Nicolás de ofrecerle esta solución, de que justamente te puede ayudar a gestionar ese riesgo, porque ese riesgo es uno de los más pesados que nos ha tocado con los clientes que nos dicen, no tengo idea hacia dónde voy, cómo voy, pero esa es otra plática, pero también les podemos ayudar en ese sentido. En el inventario de activos podemos considerar el inventario de APIs, Script Frameworks. Los APIs solo son externos y también internos. En este caso,
te sugeriría verlo por la parte interna. Los externos, en este caso, pues van con tu proveedor o quien te los está solicitando. ¿Por qué? Porque ellos son responsables de actualizarlo. Para eso, justamente en el 12 tenemos la parte de relación de proveedores, qué servicio nos dan y qué relación vamos a tener. Entonces, en ese caso, si tú tienes un proveedor, te sugiero que hables con él en ese sentido para que él te mantenga actualizado y considerarlo. Si ahora ese API externo es parte de tu alcance, te sugiero considerarlo en un tema más global, decir, ¿qué pasa si mi proveedor, no me actualiza o no libera los patches en tiempo para una vulnerabilidad? O sea, eso es parte de, y puede ser posible, ¿no? ¿Qué incluye el servicio que brindan ustedes en el análisis de riesgos específicos? Vale, los APIs deben estar, bueno, voy uno por uno. ¿Qué incluye el servicio que brindan ustedes? Nosotros lo que les ayudamos es justamente a identificar los controles que son aplicables, justamente como si fuera una especie de gap análisis, en donde identificamos, por ejemplo, a lo mejor hay controles que no les aplican dentro del TRA, por ejemplo, el tema de POS o POI. No todas las instituciones manejan estos dispositivos, entonces realmente no es aplicable. Entonces, les ayudamos a justificarlo mediante un informe y un análisis detallado en Excel de si te aplica estos controles, cómo los tienes que ir llevando, cuáles van a ser tus riesgos, cuáles a lo mejor son controles que ya tienes implementados y te vamos a ayudar a filtrar toda esa información que a lo mejor ya tienes, pero no sabemos cómo liberarla para poder afrontar una auditoría, ¿no? Y pues justamente es el coach o la consultoría durante el proceso de decirte, oye, ¿sabes qué? Esto a lo mejor te lo estoy identificando, no es parte del TRA, pero justamente te estoy identificando que por ahí tienes una oportunidad para la norma y seguramente te va a tronar, ¿no? Entonces nosotros incluimos en esa parte del servicio el acompañamiento para identificar los riesgos, la propia justamente metodología que es del TRA, ¿no? De cómo identificarlo, cómo gestionarlo, cómo, ahora sí que verlo, y un informe ejecutivo de nuestras recomendaciones. Que incluye el servicio, entonces creo que ahí lo tenemos. Muchas gracias. Los APIs deben estar en el inventario de activos del CDE. Particularmente, sí, o sea, los APIs forman parte de, mi sugerencia sí, vamos a tomarlo, ¿por qué? Porque ahí nos piden justamente un inventario de todo lo que tenga que ver con justamente el desarrollo de software, justamente sea interno o externo, entonces mi sugerencia es sí, sumémoslo, ahora sí que va a ser parte de. ¿Qué pasaría si el control es nuevo y no hay registro de validación de que en efecto ese control es funcional? ¿Cómo dejo de confort la viabilidad de ese control? Esa es una muy buena pregunta, Emma. Si el control es nuevo, tenemos que seguir como cualquier metodología, tenemos que establecerla y por eso la PCI te dice, 1, declara tu frecuencia y después 2, ¿cuándo vas a regresar a revisar que ese control es funcional para ti? Y puedes cambiar cuantas veces quieras tu frecuencia en el tiempo para que se ajuste tu nivel de riesgo y te tiene que funcionar. Y eso es parte de, claramente, aquí siempre digo, la documentación es primordial y la vamos a tener que seguir haciendo. Entonces, ahí creo que esa parte es la que más les ayudaría a ustedes, ¿vale? Tanto para los enfoques definidos y personalizado, ¿aplicó el TRA o en un enfoque personalizado puede tener otra opción? No, el 12.3.1 es para el enfoque definido y 12.3, me parece que es 12.3.2 es para el enfoque personalizado. Y te dice que si tienes un enfoque personalizado, también te aplica TRA. O sea, no por tener enfoque personalizado o no tener enfoque personalizado, ¿te salvas? La respuesta es no, para los dos hay y de hecho cambia y ahí están como los anexos un poquito específicos. ¿Por qué? Porque en el personalizado tienes que presentar todos los anexos que van o que corresponden a la norma, ¿no? Entonces, en el personalizado, por así decirlo, aumenta la documentación, pero el principio de TRA es el mismo, ¿vale? Entonces, la misma dinámica te funciona para ambos. Dice Candice Black Rain, cuando hay un control que la periodicidad de ejecución es semestral, por ejemplo, y en la práctica se realiza mensualmente, ¿es necesario documentarlo en el análisis de riesgo a pesar de que ante una auditoría se sustente en base a los resultados semestrales? Ok, aquí solo hay que sustentar en el TRA los controles propiamente que la norma te marquen que sean parte del TRA. Si, por ejemplo, tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo una vez al año capacito a mi personal, no en incidentes, sino capacito por mi programa de capacitación anual y a lo mejor yo lo hago semestral, ¿lo tengo que hacer en el TRA? La respuesta es no. O sea, eso ya es como iniciativa propia y es muy buena que tú lo hagas. Solo los del TRA van en el TRA. Si los empiezas a mezclar, pues los puedes tener en la misma metodología, te va a ayudar, pero nosotros aconsejamos que esta primera vuelta que ustedes apenas van iniciando, solo utilicen el mínimo, que son esos 9 que nos causan como duda o incertidumbre, ¿vale? Porque somos nuevos en este punto. Un parche virtual es un control compensatorio cuando tengo versiones pendientes de actualizar en los sistemas operativos de los servidores que pueden ser parte del CDE.
ahí tendríamos que analizarlo un poquito más a profundidad si te sirve como control compensatorio o no. Eso ya va un poquito como parte del análisis de riesgo, pero te voy a decir muy honestamente, si justamente parches virtuales es un tema muy amplio, pero te diría, si ya estás empezando con temas de parches virtuales, tu riesgo puede incluso en algún momento aumentar, ¿no? ¿Algún ejemplo? Ah, pero ¿se refieren a algún ejemplo de control compensatorio? Sí. Ahí, Clau. Estás de mute. Tengo un anuncio, audiencia y Patiño. Perdone. Estamos trabajando precisamente con el tema de parches. O sea, sabemos que hay una dificultad para ciertas empresas para parchar, ya sea por aquellos parches que lanzan los vendors cada determinado tiempo o a raíz de un análisis de riesgo, tanto en la infraestructura interna o externa. Entonces, hemos tenido ciertas pláticas con internamente y también ciertas consultas en estas sesiones que tenemos con el Council. Estamos ideando la manera de manejar ciertos compensatorios con ciertas herramientas y pronto vamos a sacar algún webinar también donde vamos a hablar de eso a detalle. Entonces, estén pendientes. Este fue el primero. El segundo tiene que ver con el cifrado de datos de tarjeta cuando se hacía a nivel de disco, que para la versión 3.2.1 estaba permitido, pero en la versión 4, con cierta redacción que hay en el requerimiento 3, parece que ya no, o sí, pero con qué características. Entonces, tenemos un webinar que tiene que ver con TDE, que es precisamente la tecnología de Oracle. ¿Cumple, no cumple o cómo hacer que cumple? Y después de eso, vamos a estar lanzando esta iniciativa que tiene que ver con controles compensatorios, precisamente para la pregunta que está lanzando nuestro cliente acerca de los parches y qué compensatorios son válidos, bajo qué circunstancias. Entonces, estén pendientes. Buenísimo, pues por ahora esto va a ser lo que podamos contestar por este medio. Les voy a pedir que por favor las demás dudas nos las hagan llegar vía correo. Ahí me quedo con la de Nicolás que la dejó en el chat porque tenemos que ir a otra sesión en este momento. Nicolás, te vamos a compartir un correo para que podamos dar respuesta a esta duda en particular. Les agradecemos a todos, somos más de 40 participantes. Les agradezco, va a quedar grabada la sesión y se las vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias a todos.